Hola a todos, bienvenidos a Momentos que lo cambian todo, un espacio donde creamos que las historias tienen un poder increíble, inspiran, conectan y despiertan algo muy profundo dentro de nosotros. Aquí no venimos a dar todas las respuestas, sino a abrir conversaciones que nos inviten a reflexionar, a cuestionarnos y ver las cosas de una nueva perspectiva. Porque cada historia tiene un momento que marca un antes y un después, ese instante en el que decides hacer algo distinto, tomar otro camino o atreverte a encender tu modo on. Y hoy vamos a descubrir juntos unos de esos momentos, de la mano de una invitada muy especial que está transformando vidas con su energía, su pasión y su autenticidad. Ella es una colega ecuatoriana que ha llevado su mensaje a muchos rincones del mundo, encendiendo a miles de personas para que vivan con más propósito y fuerza. Así que prepárense porque esta presentación viene con todo. Ella es Tatiana Rodas, speaker internacional, mentor en liderazgo emocional y transformación personal. Desde Ecuador ha encendido a miles de personas en Latinoamérica y en el mundo con su metodología disruptiva, combinando voz, emoción, música y cuerpo. Es fundadora de Vox Academy y Rise Bootcamps, speaker de alto impacto con experiencias tan intensas como el firewalking, la inmersión en hielo o romper flechas. Tatiana es puro movimiento, pura energía, pura pasión y hoy nos viene a compartir cómo ha hecho para encender su vida y la de tantos otros del off al on. Así que bienvenida Tati, es un gusto la verdad tenerte acá. Muchas gracias, wow, muchas gracias por esa entrada, me honras. Aquí estoy feliz, querido colega ecuatoriano, que qué felicidad compartir contigo y bueno, gracias por la invitación. Aquí estamos. Excelente. Oye, Tati, más allá de tu gran trayectoria y de todo lo que has logrado, cuéntanos, ¿quién es Tati desde el lado personal y cómo llegaste hasta donde estás hoy? No, Tati se conoce, o sea, aprendió a reconocer como apasionada de la vida. La verdad me apasiona la vida. Soy energía y movimiento y no nací para encajar, sino para despertar conciencia. Hago de la música mi bandera, soy intensa, soy auténtica, soy disruptiva y cuando me presento en mis conferencias que no, yo no tomo, no fumo, no tengo malos pensamientos, no digo malas palabras y no farreo y la gente me dice, ¿dónde te pongo la velita? La verdad es que amo lo que hago. En la disrupción me encanta poder demostrarle al mundo que se puede ser esos locos que el mundo necesita porque cuando nos filtramos en ser perfeccionistas perdemos nuestra esencia. Entonces, en la autenticidad está nuestra esencia, nuestra espiritualidad y créeme que amo lo que hago. Así que más la pasión, más la energía, pues esta soy yo. Un poquito de mí en esta forma, no de títulos, sino de ser, no de despertar, de ese fuego que todos tenemos. Ese fuego está ahí, pero comienza con una chispa y esa chispa es la que todos los días te permite encenderlo. Y allí la diferencia, que el que la enciendo fue una decisión encender esa chispa. Ay, qué chévere, Tati. Qué lindo cómo hablas de tu pasión, de lo que te mueve, de lo que te despierta y de lo que realmente te lleva cada día a levantarte, a darle con todo y llevar esa energía a hacer cosas increíbles. Oye, Tati, ¿cuál ha sido ese momento que lo cambió todo para ti? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te marcó? ¿Y qué enseñanza te dejó para siempre? El momento que marcó mi vida, desde que hoy vivo, fue hace un año cuando tomé la decisión de liquidar mi empresa de 19 años, porque comencé con una frase que decía, si nacemos libres, ¿por qué no podemos permanecer así? Entonces esta frase salió desde mi ser y yo decía, pero yo no soy libre. ¿Y por qué no somos libres? Porque estamos viviendo en carencia, entonces, de sueños, de ilusiones, de propósitos. Entonces yo decía, tengo mi vida hecha, empresaria de 19 años, todo lo que pude haber construido como empresaria se lo agradezco a Par Inmobilier porque honro mi pasado, pero te queda eso que tú dices, oye, el mundo necesita algo más. Porque cuando tú solo te preocupas por ti, estás en un nivel de conciencia muy bajo que es el egocéntrico.
Entonces, cuando tú comienzas a despertar, comienzas a crecer en los niveles de conciencia, ya llegas al etnocéntrico, ¿no? O sea, a ese nivel cosmocéntrico, perdón, a ese nivel que tú dices, hay algo que dejarle. Es más, en lo que he hablado con miles de personas, le pregunto, ¿tú qué quieres hacer en la vida? ¿Cuál es tu propósito? Y me dicen, dejar un legado, dejar una huella, ser yo. Y digo, ok, entonces yo también quiero eso y tomé la acción de hacerlo, porque la diferencia está en el que yo quiero al accionar, ¿no? El intentar no funciona, intenta sentarte y no lo vas a hacer, intenta correr. Entonces vivimos en un intentar que no funciona, pero cuando caminamos y accionamos, que la acción lo cura todo, te permite obtener resultados extraordinarios mediante la decisión que tú tomes al querer hacer esto que yo le llamo mi propósito de vida. Entonces, cuando nosotros anhelamos y construimos y soñamos y encaminamos nuestro propósito de vida, de verdad que matamos cualquier vaca. Entonces, esa vaca de 19 años, que lo puse en un momento en una portada, maté mi vaca de 19 años, es lo que hoy, hace un año, me permite ser libre, ¿no? Disfrutar de esa libertad. Ayer hablaba con un compatriota ecuatoriano que vive en Miami y me dice, ¿a qué te dedicas, Tatiana? A vivir la vida. Dice, wow, a ser libre, le digo. Me dice, nunca había escuchado una respuesta así. Es que hay que creértela, ¿no? Pero para creértela hay que sentirla. Cabe recalcar que no todos los días vivo así, ¿no? Hay momentos donde por ahí entra ese síndrome de impostor, por ahí hay algo que te dice tú no eres capaz, pero como yo digo, ¿no? De un día, cuando hay mucha gente que vive encerrada en ese modo piloto, en esa línea horizontal, por eso ese es el off que yo le llamo, pero cada vez cuando tú despiertas en conciencia, esos momentos se reducen de días a horas, de horas a segundos, y luego se hacen segundos, sí, minutos, segundos y se fue. Entonces, no permito que sea mi patrón emocional, o sea, no lo permito. Mi patrón emocional siempre será la gratitud, la alegría, la pasión, la felicidad. Siempre, siempre decidí vivir así. Esta es parte de lo que hoy hice y ese fue el punto de inflexión cuando dije, necesito que el mundo aprenda a vivir libre. Por eso, al final de todo lo que soy, abrigo la libertad. Como dijo Marianne Williamson, el ser humano no le teme a su oscuridad, es a su luz a lo que le temes. Entonces, cuando abrazas tu luz, abrazas tu esencia, abrazas tu legado, te abrazas a ti como ser humano, abrazas ese ser que está pidiendo a gritos salir y eso es lo que hoy hago y recorro y de verdad que no le puedo pedir más a la vida porque estoy haciendo algo que realmente me apasiona, me siento viva desde el alma. Wow, Tati, qué poderoso lo que nos compartes. O sea, es un cambio grande. O sea, una empresa de 19 años, pero ahora ir a perseguir tu sueño, tu pasión, lo que te tiene viva, lo que te tiene libre. No, es increíble. Y ya desde escucharte es súper motivador. Oye, Tati, tu conferencia del Off al On ya se ha vuelto muy icónica. Cuéntanos cómo nació este concepto y cómo los llevas a la vida de las personas en cada experiencia. Muchas gracias. Sabes que nace porque, bueno, creo el hecho de ser zurda y al haber estado 19 años en un mundo de eventos donde te vi mucho mi creatividad, aparte de ser licenciada en deportes y bailar y sentir la música y estudiar la música, me permitió crear la historia de vida de 5 líneas, que es la vertical, la horizontal, el boomerang, el zigzag y la diagonal. Pero hay dos que representan mucho este de los falón, que es el zigzag y la horizontal. Entonces, cuando tú vas al cardiólogo y te haces un electrocardiograma, ¿qué te dice? El corazón, que estás vivo y te dice, mira, sí, mira, sí, está bien, ¿verdad? Pero cuando tú estás en terapia intensiva y lamentablemente la persona fallece, ¿qué sucede ahí? Viene una línea horizontal yo le llamo esta la vida de la muerte. Y mucha gente vive ahí, ¿no? Que hasta tiene un sonido. Entonces mucha gente vive así, como una carreta vacía, haciendo ruidos porque está tan vacía por dentro como la carreta, que por eso que está vacía, por eso cuando se mueve hace un estruendo, es lo mismo. Entonces cuando la gente está en ese nivel, en esa línea horizontal, vive en ese modo off perpetuo que yo le llamo, ese modo avión perpetuo donde todo lo ve gris, donde nada le llena, nada le parece, es más, siempre es el otro, viven en las toxinas de la culpa, del aislamiento, o sea, viven entre comillas, porque la gente no quiere morir, pero tampoco sabe vivir. Entonces, por eso nace este del off al on, donde yo te llevo de ese off, de ese modo piloto, al on siendo tú, siendo auténtico con las líneas
del zigzag, ¿no? Que te dice, el mismo corazón te dice que para latir tiene que bajar y subir. Entonces, cuando estamos abajo, es allí donde tenemos que aprender a tomar dos decisiones en la vida. O eres víctima o eres maestro. Y hay una en medio que te permite un puente invisible a la maestría, que es ser aprendiz. Entonces, tú te pones un gorro de aprendiz y dices, ok, tengo que aprender hoy algo al estar aquí abajo en esta línea, ¿no? Porque el maestro no sabe todas las respuestas, pero la diferencia es que se hacen las preguntas correctas cuando eres aprendiz. Entonces tú dices, ok, aprendo aquí porque tengo un mensaje que dar, tengo algo que sanar, tengo algo que soltar. Entonces ves los obstáculos como oportunidades, más no como una queja o una víctima, ¿no? Pobre de mí, ¿y por qué a mí? Entonces ahí tú comienzas a escalar esa montaña, ese zigzag, y cuando llegas arriba ahí es donde yo le digo a las personas que debemos estar en mucha conciencia, ¿no? La conciencia es saber que estás haciendo algo bien o mal, pero la conciencia con ese es más profundo, te permite estar en el aquí, en el ahora, en el presente. Entonces, cuando estés arriba, disfrútalo. Disfrútalo porque tú decidiste, tomaste las decisiones correctas y accionaste a subir, pero te tocará bajar otra vez, porque es la ley también del ritmo, que le llaman de las 7 leyes universales, es la ley del ritmo, ¿no? Entonces, esa ley es la que también te dice, tienes que volver a bajar, porque si no, te vuelves lineal, ¿no? Y mucha gente lo ve al dinero y es lo que yo trato de enfocar, que no es ese, que no es que tú tengas más dinero, eres más feliz. Yo hago una pregunta, ¿por qué los millonarios se suicidan, se drogan? Entonces, el dinero no es la felicidad, eres tú, porque todo comienza desde aquí. Entonces, el éxito para un millonario puede ser más famoso, tener más empresas, pero el éxito para otra persona, como para mí, es mi paz. Entonces, el éxito varía dependiendo en el foco que tú te pongas. Entonces, eso le enseño a las personas, que olvidemos ese modo off, ese modo víctima, que lo único que hace es alejarte de tu esencia. Solo lo que haces es sobrevivir y no nacimos para sobrevivir. Nacimos para vivir en plenitud, para realmente vivir en gratitud, porque lo natural del ser humano es estar sano. Lo natural del ser humano es sentirse vivo, no decir, ¿cómo te va ahí sobreviviendo, ahí dándole a la vida? De ahí tú ya estás marcando un lenguaje de verdad de pobreza, de carencia, de falta de sueños, de ilusiones. Entonces, cuando tú le dices a la gente, no, yo nací para comerme el mundo, la gente no lo entiende. Cuando yo le digo, ¿tú de dónde eres? Soy ciudadana del mundo. Yo nací, como te repito, para despertar conciencias y la gente, wow, ¿cómo lo haces? Primero comienzas creyendo en ti, que sí, es verdad que suena muy fácil decir creer en ti, porque como he aprendido que en la vida hay más profundidad, ¿no? Si tú ves los árboles desde el aire, tú alcanzas a ver las hojas, pero tú cuando bajas ves el tronco, pero cuando tú excavas ves raíz. Entonces siempre hay raíz en todo. No es que pasó esto en este momento, no, siempre hay algo que lo va haciendo, que lo va encadenando hasta que explota. Entonces, eso es lo mismo. Cuando tú comienzas a creer en ti, comienzas cambiando las palabras, comienzas poniéndole un pequeño propósito a tu vida, poniéndole una pequeña meta, o sea, comenzando a tomar responsabilidad, porque creemos que lograr el éxito son grandes hazañas, o cuando queremos algo tenemos que hacer batallas épicas. No, comienzas paso a paso. No poco a poco, porque poco a poco es pobreza, pero paso a paso, creyendo que cada paso que das es igual de importante que el de un gigante. Entonces, cuando tú comienzas a valorarte, a amarte, a sentirte, a pausar y a encontrarte y a aliviarte, tú comienzas a encontrar ese gran yo que grita por que el mundo lo conozca, porque necesitamos líderes, querido amigo. El mundo busca líderes y podemos serlo. Entonces, cuando entendí eso, pues para mí esto es un legado de mucho valor, ¿no? De mucha ética, de mucha responsabilidad, porque cada persona que llega a mi vida, créeme que les enseño a vivir el OM siendo tú, pero en amor, ¿no? Porque el amor es el sentimiento más sublime que un ser humano pueda vivir. Le mezclo la fe y todo lo que soy yo, autenticidad, pasión, energía, música, y le digo, vamos, vamos porque se puede. Entonces siempre tengo una mano que les digo, nunca estás solo. Desde que me conocen, le digo, si tú quieres, tú me tienes aquí, pero tú tienes que decidir. Y todo comienza con creer en ti. Todo lo que te puedo decir y todo lo que yo te diga hoy comienza con creer en ti paso a paso. Ay, qué poderoso, Tati, qué increíble, la verdad.
Y yo sumaría también, o sea, cuando entras en ese modo de aprendizaje, de vivir en el presente, entras también en un modo de protagonismo, porque eres el protagonista de tu vida, de tus decisiones, de cómo enfrentas y cómo te hablas a ti mismo, cómo te creas más oportunidades. Así que nada, está increíble. Oye, Tati, tú tienes tu academia, tus dinámicas de alto impacto, tu visión para hacer cosas grandes. ¿Cuál es esa chispa que mueve todo? ¿Cuál es ese propósito que te impulsa no solo transformarte a ti, sino a inspirar y generar transformación en los demás? El propósito es que vivamos en libertad. Busco que la gente sea libre y desde su voz, porque desde chiquitos siempre nos dicen, cállate, tú no hables, tú no tienes palabra, aquí tú no tienes tu voz. Entonces nos coaccionan, ¿no? Y también los que nos dicen, la misma sociedad, ese deber ser, no, tú naciste para esto y tienes que seguir ese camino. Entonces nos van fragmentando y nos desconocemos. Porque mi papá quiere que sea esto, entonces yo lo voy a hacer, aunque no quiera, pero es el sueño de mi papá porque mi papá no lo hizo. Entonces todo eso que se llaman nuestras creencias y muchas veces son limitantes. Entonces, lo que busco es que el ser humano, y en mi academia, en Vox Academy, que el tagline es el protagonista eres tú, seas tú el protagonista de tu propia vida, que tú escribas tu propio diario, que no te lo escriba nadie, porque nosotros nacimos con el vacío, libres, ¿no? O sea, en blanco, y con una hoja y un papel vamos escribiendo. Primero escriben nuestros padres, nuestros familiares, pero llega un momento donde tú ya despiertas en conciencia y ya tienes ese libre albedrío, y tú tienes que comenzar a borrar eso que tú no eres y escribir lo que realmente eres. Y eso, sí, te repito y vuelvo, es profundo, pero se puede, mira, se puede. Cuando tú aprendes a ver el dolor como tu maestro, cuando tú aprendes a ver el dolor y lo hilas con oro, tú brillas y tú dices, esto es lo que hoy me hizo, lo que hoy soy. Entonces, y eso te lleva a ti a la libertad. Como dice Jean-Paul Sartre, libertad es lo que tú haces con lo que te hacen. Entonces, tú decides ser libre, porque ahí viene en la pirámide de Brian Tracy, hay una que dice ser responsable, y ahí se le quita todo excusa, todo victimismo. No, es que nada, ser responsable. Y en comunicación asertiva se dice que lo que te sucede no es culpa del otro, son tus decisiones. Entonces ahí también dice, ok, o sea, no hay por dónde, pero amigo, es por el foco que mires, ¿no? Dos focos, víctima o maestro, si lo podemos encerrar. Entonces, si tú ves como todo, el por qué yo o por qué vivo así, que yo soy así por esto, por el mundo, por el país, por el presidente, por no sé cuánto, por la sociedad, o sea, siempre vas a buscar una excusa para poder hasta autosabotearte, eliminarte y quedarte en la oscuridad. Porque realmente nosotros venimos a abrazar nuestra luz, como dice Marianne Williamson, el ser humano no le teme a su oscuridad, es a su luz a lo que le temes. Entonces ahí, en esa luz eres tú, ese es el Om. Y todo eso, cuando tú aprendes de esta maestría de la vida, tú abrazas tu libertad y es lo que anhelo desde mi corazón, que la gente baile, que la gente disfrute, que la gente se olvide del qué dirán, que se olviden del me está mirando, yo no puedo, no soy capaz, me dijeron esto. Entonces todo eso te ancla, todo eso te limita como ser humano. Y créeme que es muy poderoso cuando tú comienzas a hablarlo. Yo le digo, créela, créetela, párate, aunque tú sientas miedo igual, la fe es ver cuando el ser humano se levanta y da un paso con miedo, pero con fe a la misma vez, ahí comienza a escribir tu nueva historia. Porque si tú le preguntas a las personas, ¿qué quieres hacer en este mundo? Quiero dejar una huella. Entonces comienza. Quiero ser yo mismo. Entonces comienza. Pero comienza desde ese metro cuadrado chiquitito, creyéndotela. Aunque tengas miedo, aunque no te la creas al inicio, comienza a declarar, visualízalo, porque cuando tú visualizas, celebras dos veces. Ya lo estás visualizando desde en ese momento, cuando lo logres, dos veces. Entonces, siempre cambia el foco, ¿no? Entonces, lo que busco también en Vox Academy, en la triada de Tony Robbins, que es la de poder, foco, fisiología, foco y lenguaje, es cambiar el foco. Por donde tú pones tu foco, pones tu energía. Donde pones tu energía, ahí está tu vida. Y vivimos una chulla vez, hermano. Entonces, a veces creemos que vivimos, no sé, yo digo, o sea, y somos polvo. O sea, es cuestión de lo que viví en ese momento en el aeropuerto, es cuestión de que una tormenta te diga hoy caiga el aguacero y nos cambie, nos trastoca nuestro día, nuestra semana de agenda. Y tú dices, wow, Señor, o sea, somos tan vulnerables, pero a veces no pensamos que
que vivir y es solo por default, no mañana, mañana, mañana. Y mañana yo leí un artículo, no, mañana qué palabra tan peligrosa, porque mucha gente no llega a mañana. Entonces por eso hay que vivir el hoy. Y dice que el hoy viene consigo su propio estrés, su propio mal, con su propio afán, ¿no? Pues vive el hoy, pero abriéndote, consciente de que tú puedes conquistar el mundo, porque hay que creérselo, que hay gente afuera que te necesita. Cuando tú te estás preparando y cuando tú estás consciente de que tú tienes un legado, algo que dejarle al mundo. Entonces, en mí está esa conciencia. Y he soltado todo, amigo, y sigo, porque Vox Academy comienza aquí, pero es exponencial. O sea, porque cuando en lo que tú te enfocas, te expandes. Y mi foco es, mira, el mundo a mis pies, amigo. No, Al Tati, servicio. wow. No, qué increíble. Tocaste muchos temas poderosos, o sea, el tema de que no lo haces por necesidad, sino lo haces por elección, de que es la importancia de vivir en el presente e ir marcando tu camino y hacerlo realmente con esa convicción y sobre todo con una intención que parte de uno mismo. Así que me llevo cosas muy poderosas. Oye, Tati, ¿tú usas dinámicas de alto impacto como firewalking, inmersión en hielo, romper flechas? Que uno lo escucha de fuera y dice, puta, qué heavy, ¿cómo debe ser vivir una experiencia así? ¿Qué buscas generar en las personas con estas experiencias? Y me encantaría que nos puedas compartir cuál ha sido una reacción que te haya marcado profundamente. Mira, cuando decidí ser experta en dinámicas de alto impacto, cambió mi vida. Porque tú te vas conociendo, cuando tú te comienzas a descubrir, tú dices, esto me resuena, se llama, ahí viene la ley de la resonancia. Entonces, tú comienzas a vibrar en esa energía, porque somos energía. Entonces, cuando descubrí estas dinámicas y quebré la flecha con esta parte de aquí, es más, espérate, aquí la tengo. Ay, espérate, las tengo, déjame ver que me las... aquí la tengo, mira. Esta es la Wow. flecha, mira, y es flecha. Punta de acero, Hazle tantito para acá que ahí, no se ve. Ahí, aquí, ahí. ya mira, punta de acero, es Oyes, madera, y mira, es larga, ¿ves? Y termina. me dio escalofríos Entonces, ahorita. cuando tú la quiebras así, ahí sí se nota, mira, cuando tú Sí, la sí. quiebras así, mira aquí, aquí es donde te hacen la traqueotomía, aquí, mira, aquí, Ajá, y aquí, ahí se hunde. Entonces, pero es que, ¿qué sucede, amigo? Todo tiene su ciencia, porque esto es ciencia, esto es neurociencia, de verdad. ajá, Cuando tú estás aquí sentados en un estado inerte, sin movimiento, no conquistas nada. O sea, tú dices, ay, es normal, me da miedo, pero ahí viene y eso es parte de mi camino. Soy Energy Trainer. Entonces, tú haces, es levantar el estado pico, trabajas con la música, por eso me apasiona tanto, porque tu cuerpo, tú lo levantas, activas la fisiología, activas los neurotransmisores, ese shock de adrenalina, de dopamina, de oxitocina, porque abrazas, de serotonina. Entonces, cuando tú activas este shock de neurotransmisores, tú eres capaz de quebrar eso. Pero, ¿qué sucede? Esto es un objeto al final del día. Lo que tú le pongas, la intención. Entonces aquí tú puedes escribir el miedo más grande que tú tengas. Entonces, ese miedo es el que te está anclando o ese dolor que no te deja seguir. Entonces, los llevamos a un camino, ¿no? A un proyecto. Por ejemplo, cuando quiebras la flecha, los llevas a la seguridad, a la valentía, al amor y la alegría. Entonces, cuando tú lo haces vivir ese cuatro caminos y le dices a las personas, di, yo tengo el poder, yo soy capaz, entonces comienzan a declararlo, lo que no solemos decirnos. Entonces, el poder más grande que un ser humano tiene es en la palabra, en la voz. Por eso, para mí, cuando alguien no habla, le digo, tienes que expresar lo que eres, porque te estás negando a ti mismo. Entonces, cuando esto aquí le ponen el miedo y lo van y lo quiebran, créeme que en mi caso, en los años que tengo, que ya voy para 3 años, nunca nadie ha dejado de quebrar la flecha. Es una señora de, creo que casi 80 años la quebró. Entonces, porque tú comprendes que la fuerza no es que nosotros, mira, nuestro cuerpo no es un fin, es un medio. Y nos hacen creer que solo somos mente y cuerpo, somos más. Entonces, cuando tú descubres que eres más, quiebras esto, caminas sobre brasas calientes, hirviendo, que tú preparas las brasas para certificarme como experta en dinámicas de alto impacto y hoy ser staff, tú caminas 108 veces sobre fuego, sí, pero vivo, 108 veces. De verdad, yo nunca me quemé, pero es porque tú le pones
una intención. A la vida hay que ponerle intención, amigo. A la vida hay que ponerle ganas. Cuando tú quiebras una tabla de pino que le ponen fuego o no le ponen fuego, tú le pones una intención. ¿Con qué quieres romper esta vez? Entonces, esto me fascina porque viven experiencias únicas, ¿no? Y el hielo, que lo acabas de decir, eso es otra historia. Mira, lamentablemente hay personas que creen que es moda y que te tienes que meter sobre hielo y es suficiente, ¿no? No, porque cuando tú los llevas en un camino, desde la respiración, que nosotros no sabemos ni respirar, y tú le enseñas la ciencia de la respiración, le enseñas la neurociencia, la fisiología, pero por supuesto tú no le explicas, sino que tú los llevas y los encaminas en una forma muy sutil y muy común, porque al final del día la gente lo que quiere es sanar cuando van a esos lugares. Entonces los logras y hay un antes y después en su vida. Hay un antes y después. Mucha gente mucha gente ha ido luego de que un psiquiatra fue y me dije, yo no sé qué voy a hacer de aquí cuando me vaya. Entonces hicimos, después caminó sobre fuego cuando recién llegó, porque él quería ir a suicidarse. Personas que no tienen sentido su vida, profesionales, amigos, que le han sentido el sabor a la vida y cuando llegan a esa dinámica dicen, es despertado, porque solamente es esa chispa. Aquí cabe recalcar que no hay que olvidarnos de la chispa que enciende tu alma, tu fuego interior. Wow, Tati, o sea, me volaste la cabeza, o sea, realmente la intención, el significado, o sea, lo ves desde otra perspectiva, o sea, cosas que uno a veces está muy sesgado y ahora lo abres con una perspectiva mayor. Oye, Tati, un tema que me encantaría tocar un poquito más es la música. Lo veo como un elemento clave en tus dinámicas y desde tu experiencia, ¿qué tan poderosa puede ser la música para canalizar emociones, conectar con la gente, despertar conciencia? Y desde esa perspectiva también que nos hablabas de las neurociencias para realmente generar una transformación verdadera. Cuando tú ves un arbolito de Navidad, ¿verdad? Tú lo ves apagado, tú vienes y lo enchufas y dices, ¡ay, se prendió! Esa es la música. Cuando nuestro cerebro escucha música, se enciende todo nuestro cerebro, todas las cortezas, todo el cerebro como un arbolito de Navidad. Desde allí, imagínate. Y estudiando un libro que me encanta, que es El cerebro del espejo, ¿sí? De una científica, que lo tengo por aquí, habla que tenemos 86 mil millones de neuronas y que ellas dan y reciben información, pero no lo hablan, sino lo cantan. Entonces ellas cantan, imagínate, desde nosotros, desde nuestro ser, adentro hay música. Es que tenemos música y no podemos bailar. Es más, hay una tribu que dice, que se llaman los pigmeos, que es de África, que se preocupan por nosotros y se preguntan si nosotros estamos enfermos. Porque ellos dicen, ¿por qué ustedes no bailan? Ellos bailan y danzan por el sol, por la lluvia, por todo. Entonces ellos nos ven y dicen, ¿por qué no bailan? Porque hemos castigado profundamente la felicidad. Entonces, todo esto, que es lo que yo estoy estudiando y creando mi propia certificación de la neuromúsica, es porque nosotros nos anclamos a los traumas, porque nosotros no permitimos sanarnos. Entonces, cuando viene una música y tú tienes que mover los hombros, dices, no puedo, no puedo. Pero cuando tú lo intentas y comienzas a sacudir, sacas la energía de aquí. Cuando tú comienzas a cantar y dices, oye, abre tus ojos, pero siéntela, mira hacia arriba. Entonces, cuando tú comienzas a vocalizarlo, comienzas a sacar lo que no, lo que te prohibieron por años hacerlo, lo que tú, muchas veces tú tomaste la decisión de hacerlo al final del día. Entonces, cuando mueves las caderas, desbloqueas movimientos de tu cadera y como somos energía, créeme que es increíble cómo tú puedes llegar a contagiar a un ser humano solo con decirle, párate. Yo comienzo así, ¿no? Párate y aplaude muchas veces en mi conferencia, o si no le digo, ábreme tus hombros y repite que me importa, que me importa, que me importa. Y la gente comienza a reírse porque dice, sí, pues entonces les estoy diciendo, oye, que no mires al de al lado. Entonces, pero esta neurociencia de la música nos permite llegar a hacer cosas que jamás hemos podido hacer, creer, y es la confianza y la seguridad. Cuando tú te olvidas de eso y te pones que me importa, oye, tú flotas, tú bailas, tú le dices, o sea, desbloqueas y créeme que de ahí te está sanando.
te está sanando. O sea, la música es muy poderosa, pero sí quiero darte un foco muy importante. Cabe recalcar que es la música que te eleva, es la música que te dice, echa pa'lante. O sea, yo me levanté feliz, no las músicas que te denigran, ¿no? Eso no, esas músicas que cuando tú estás depresivo quieres tomar alcohol y te mandas al alcohol y mucha gente lamentablemente hasta ha perdido su vida, ¿no? Entonces, pero para eso hay que entrar en esa conciencia de decir, quiero algo diferente. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos 5 canales o 5 vibraciones de nuestro cerebro, que es la alfa, la teta, el gamma, el delta. Entonces, eso también es preponderante si aprenderlo, porque ahí tú sabes qué música puedes escuchar para concentrarte, qué música puedes escuchar para sacarte el estrés y lo agregas a la respiración. Entonces, sí va cogido, amigo, porque nosotros somos unidad. Tú y yo somos unidad, no somos dualidad, ¿no? O sea, no lo somos. Y es verdad que para saber, para aprender, saber disfrutar primero, tienes que saber el dolor, porque si no sufres, dices, ¿cómo yo sé que estoy disfrutando, no? Eso es verdad, pero al final del día nosotros somos unidad. Entonces, en todo nuestro cuerpo funciona en unidad, porque dice el corazón, ay, yo no quiero latir. Entonces, ¿sí entiendes? O sea, ay, no, hoy no lато. Entonces, no, todo funciona en sí. Entonces, eso es lo que hay que aprender. Entonces, cuando tú a tu cuerpo le hablas y le dices, vamos a sentirlo, porque expresamos, eso se llama comunicación no verbal al final del día. Si tú me dices, por eso a veces cuando uno ve a los hijos, más que tú me digas, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. O, mami, papi, que yo sé que le alzas la cabeza. A ver, dímelo de acá. Es que, no me, entonces, solo que cambiarle ese estado de fisiología o solo con verlo, tú ya sabes que a tu hijo le pasa algo. Entonces es lo mismo, es lo mismo. Entonces cuando tú bailas tienes que creértela, tienes que disfrutarlo, tienes que hablarlo. Y créeme que con eso tú te quitas muchas enfermedades de encima, amigo. Muchísimas, muchísimas. La música es un instrumento fundamental para poder construir esas dinámicas de alto impacto, para ponerte en el hielo, ¿no? Porque te lleva a esas ondas gamma, que es la de conexión, para que conectes con tus sueños. Tú le pones un propósito, ponte ahí en tu meta. A mí me hicieron, hace poco, ahorita que estuve en México, me pusieron cómo estaban mis ondas cerebrales y estaba en gamma, en hiperconexión al 91%. Es decir, que lo que yo estaba visualizando y que me se quedaron sorprendidos de lo que había logrado, me dice, porque estaba en coherencia, lo que estaba visualizando, Tatiana, llegaste al 91% y eso quiere decir que lo vas a lograr. O sea, imagínate, porque lo creí, porque lo vi, pero es porque me decían, naciste para construir el mundo, así. También tienes que buscar personas que te eleven, amigo, que personas que te digan, tú puedes, que cambia tu círculo. Mira, cuando alguien se ama a sí mismo, hace todo lo que tiene que hacer para construir lo que quiere, pero tiene que conocer ese propósito de vida, porque si tú no sabes dónde vas, ya llegaste en cualquier lugar. Wow. Tati, qué poderoso, o sea, esa conexión que tú dices, mente, espíritu, cuerpo y la música como un canalizador de energía, de emociones y todo lo que puedes llegar a lograr, eso está increíble. Oye, Tati, me encantaría que nos cuentes de una forma muy, muy, muy corta y concisa, ¿Ok? qué es Vox Academy y qué es Rise Bootcamps, que los hace diferentes y cómo estás transformando vidas. Bueno, Vox Academy, como te lo dije hace un momento, el tagline es el protagonista eres tú. Lo que yo hago es que el ser humano que entre conmigo a estudiar, porque, ¿por qué te digo ser humano? Porque yo veo eso en las personas. Un ser humano que tiene sueños, ilusiones, metas. Entonces, soy su canal para que logren hacer ese sueño que tienen. Entonces, los desactivamos en el off y los llevamos al on, siendo ellos auténticos, disruptivos, vulnerables, apasionados, porque cada uno de nosotros hay eso, hay cada cosita con diferentes focos. A lo mejor yo tenga más energía, pero a lo mejor viene alguien y te habla con la paz de su voz y te conmueve el alma. Entonces, defendiendo su foco diferenciador, lo que hacemos es que se descubran y trabajen mucho en su confianza, en su seguridad para llevarlos a la acción, a ser visibles, porque al éxito le gusta la visibilidad. Entonces, eso es lo que hacemos. Construimos
su camino, construimos su metodología y los llevamos a creerlo. Le doy clases de oratoria, trabajamos propósito, trabajamos también con jóvenes, incluimos a los jóvenes, porque ese para mí es mi legado. Y luego todo esto lo llevamos en el círculo dorado, ¿no? El qué, el cómo, el para qué, y luego accionarlo. Eso en sí es Box Academy, que dura un año, todo el camino, ¿no? Un año, pero esto es una rueda que nunca termina de parar, porque ahí tenemos mentorías personalizadas y podemos construir pues una marca, desde una marca así pues a una marca exponencial. Y lo que es Rise Bootcamp son las inversiones de hielo, las dinámicas de alto impacto, que lo hacemos en lugares abiertos para que la gente viva experiencias. A mí no me gusta que la gente llegue, se siente y diga, ay, me encantó. ¿Por qué? Porque el cerebro recuerda lo que se le hiciste sentir. Entonces, eso se llama anclaje. Lo anclamos, lo acompasamos a su ritmo y llegan a tener una experiencia como que ver una tabla. La gente no dice, yo voy a ver qué hago y voy a crear una tabla, ¿no? O sea, la gente, entonces, eso es lo que tú los llevas, ¿no? Y como te digo, no es ruptura de una tabla, es el significado que le das. Entonces, eso hace que vivas experiencias únicas que te permite despertar y ser libre. Oh, qué increíble, Tati. Suena poderoso, suena transformador y suena realmente que tienes una visión muy clara y buscas gente que comulgue con tu visión, que crea en ti, en lo que hacen y poder empujar esa transformación. Está increíble. Oye, Tati, como ecuatorianos, tú y yo llevamos una identidad y una forma de vivir que nos marca. ¿Cómo crees que nuestra cultura ha influenciado en tu estilo, en tu mensaje y tu manera de impactar al mundo? Esa Tati de Ecuador para el mundo, pues. Bueno, el hecho de ser ecuatoriana, amigo, y honestamente, las personas no creen que soy ecuatoriana. Y es donde yo digo, ¿pero por qué? Me dices que los ecuatorianos no son como tú. Le digo, bueno, yo soy un bicho raro, pero soy ecuatoriana. Entonces, me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Me encanta porque donde he ido, he sido la única mujer ecuatoriana que ha estado conquistando el mundo. Entonces, sé que hay muchas oportunidades para nosotros los ecuatorianos, porque no hay muchos. Tú ves muchos colombianos, muchos venezolanos, mucha gente de otros países ecuatorianos. Y digo, ¿dónde hay? Es más, cuando tú y yo nos conocimos, no sé si te acuerdas, dije, wow, un ecuatoriano, otro ecuatoriano, otro ecuatoriano. Porque en las dinámicas de alto impacto, hace 3 días que estuve en México certificando a personas, ningún ecuatoriano. En la inmersión en hielo, ningún ecuatoriano. Entonces, tú dices, levantas tu bandera. Yo le digo, ok, entonces si soy la pionera en esto, y qué raro que es mujer, porque por lo general son hombres, amigos, y es verdad. Entonces cuando vengo una mujer tan disruptiva, tan auténtica, la gente dice, ¿quién es esta? ¿Dónde se apaga? No sé qué. Pero me encanta, me fascina, porque cuando me presentan digo, Ecuador, y la gente, ¿no? Y cuando yo tengo el micrófono y digo, ¿dónde está tu país? Ecuador, yo grito, y tú escuchas México, no sé qué. Pero yo digo, wow, señor, lo disfruto. Y sí, lo que nos ha ayudado a ser ecuatorianos es que es un país muy resiliente, amigo. Y nosotros los ecuatorianos, cuando nosotros despertamos, nosotros no nos rendimos. Me da mucho orgullo ver ecuatorianos crecer y salir y construir desde afuera esa pasión que tenemos. Porque de verdad que el hecho de vivir en un país como el que nosotros nacimos nos permite aprender de las cosas que muchas veces nos hacen falta. Porque afuera, en países grandes como Estados Unidos, tú las encuentras, pero tú vas con una construcción diferente. Entonces, de verdad, si me preguntan a mí, te hubiese gustado nacer en otro país, vuelvo a elegir Ecuador, porque lo amo, lo llevo desde mi alma, es mi identidad, créeme, no, muy, muy feliz. Y yo sé que el hecho de haber nacido aquí en Ecuador me hace lo que soy hoy, ¿no? Tan libre, o sea, no, amo la comida, amo todo lo que es de otro país, amigo. Ay, qué lindo, Tati. Qué orgullo escucharte. Tocas fibras igual emocionales en mí. Entonces ese sentimiento, esa cultura, esa identidad y que trasciende fronteras me pone muy contento. Así que nada, felicidades. Oye, Tati, ¿cómo ha sido tu aprendizaje a lo largo de esta vida de emprendedora? ¿Cuál fue un gran error que cometiste y qué te dejó de lección para hacer las cosas diferentes? Yo creo que el confiar mucho en las personas, el confiar muchísimo porque aprendí que tú das lo que eres. Entonces, yo daba mi confianza porque yo no suelo traicionar. O sea, realmente
Menos ahora, antes que no tenía ese nivel de conciencia, pero no. Entonces, el hecho de pedir la mano y confiar en personas equivocadas, porque sí, y no fueron una, fueron muchas, te van lastimando, sí, hubo mucho dolor. Y como te repito, no estás sola, estás abrumada, entonces lo que haces es sentir más dolor, pero a la misma vez sí te puedo decir que ese dolor me daba fuerza, porque yo decía, bueno, no te voy a dar el gusto de verme hundido. Esas eran siempre mis palabras, ¿no? Y eso me ha ayudado a seguir escalando en lo que he logrado, pero si podría aprender o decirle a alguien qué es lo que puede evitar, es confiar. Yo creo que sí hay que dejar ese 50%, amigo, ese 50% de tela de duda antes de conocer a una persona, porque ¿sabes lo que aprendí? Que mucha gente ni siquiera envidia el dinero que tú tienes, envidia lo que tú eres, envidia lo que irradias. Y yo no lo sabía que lo tenía, porque como tú no vives despierto y estás en otro foco, que es solo querer ser una empresaria exitosa y tener dinero en la cuenta, entonces te olvidas de las matices que son importantes. Y cuando comencé a despertar me di cuenta de eso, que la gente al final del día no quería tu dinero, que quería es saber cómo tú no claudicabas ante la adversidad. Pero sí, si una persona no está firme, la traición duele mucho. ¿Y por qué duele la traición? Porque viene de alguien al que tú le das tu confianza, así de sencillo, ¿no? Si viene alguien y te roba, te traiciona, alguien de la calle, tú dices, ¡buah! Que hasta uno dice, qué bobo que me dejé robar, ¿no? Pero acá te duele, te marca una gran amiga mía, ¿no? Entonces me traicionó y duele y ve a otra persona. Pero esto al final del día, hoy, en este sueño, sigo confiando en las personas, por supuesto, pero he aprendido a ser más estratégica, he aprendido a ser un poco más distante. Y si no es ahí, mira, yo considero que lo más sano es cortar en ese preciso momento, porque eso también habla mucho de ti, habla mucho de tomar propio, de saber que tú estás seguro y sabes a dónde caminas. Entonces, lo que te puedo decir, la traición fue una prueba muy, muy amarga en mi vida porque no fueron pocas, fueron muchas, pero bueno, he aquí, ¿no? Eso es lo que hoy soy, gracias a eso. No, Tati, lo que tú dices de confiar también, porque eso te abre, eso te permite generar una nueva conexión, te permite, nada, verla lo que nosotros no ven en las personas. Entonces, eso está increíble. Oye, Tati, o sea, es increíble porque haces 200 cosas, viajas, haces speaker, tienes tu academia, tienes los bootcamps, haces muchas cosas. Pero yo también veo, y de lo que me has platicado, que lo veo súper, súper valioso, tú también estás teniendo una gran transformación personal. Constantemente te estás educando, estás buscando mentores y estás realmente invirtiendo en ti. Entonces, cuéntanos un poco cómo le haces para mantenerte en modo de aprendizaje constante y cuál es esa importancia de seguir apostando a tu educación y a tu desarrollo personal para realmente tú, de lo que dices y lo que haces, impulsar esa transformación en ti. La respuesta es sencilla, amigo, porque tú estás trabajando con seres humanos, entonces no son objetos. O sea, sería, un orador tiene que pasar 4 filtros, y yo soy oradora, y es lo que más he estudiado es oratoria, porque yo me veo parada con 15.000 personas así tipo, yo me considero una Tony Robbins mujer, porque sé que tengo la energía. Póngame un escenario, póngame al lado de Tony Robbins, pero como me veo así, y porque me inspiro de grandes, pero al final del día, cada persona que te ve es un ser humano, y dentro de nosotros yace un ser humano, y eso para mí no es negociable, porque un orador tiene que ser ético, entonces, no lo negocio. Si yo quiero también seguir sintiéndome libre y poder ayudar, porque tú conoces cada caso, cada persona, entonces tú dices, a esta persona no la puedo ayudar, entonces voy a ahondar más de este tema, voy a ahondar en lo que está aquí, aprendes a escuchar y aprendes a escucharte. Entonces, esto es una decisión de amor para ti y para el mundo, porque si yo veo a cada persona por dinero, ese día dejo de ser. Entonces, no es negociable. Para mí, la vida hay cosas negociables y no negociables. Y yo nunca voy a negociar el ver un ser humano como dinero. Entonces, para mí eso no funciona. Entonces, yo siempre voy a ver ese ser y mis alumnos, yo creo que si estuvieran aquí mis alumnos, ellos darían fe de que, Tatiana, necesito que me ayudes en algo. Dime, ok, soy muy tajante en ese punto. Le digo, solo dame, te tengo 2 preguntas y respóndemelas. Listo. Ok, Tatiana dice, suficiente, ¿no? Entonces, porque a veces hay que
irse a lo directo, amigo. Hace un momento me escribieron, Tati, ¿tiene un momento para mí? Una persona que conozco y que me atienden algo. Sí, aquí estoy. Esta pregunta, le dije, mire, esta pregunta es sencilla. Va a doler, pero es esto. Tatiana, duele, pero no te puedo mentir, le digo. Porque no podemos disfrazar las mentiras tampoco. Entonces, eso es lo que busco. Y yo creo que ese también es mi punto diferenciador porque soy auténtica, soy muy vulnerable, pero también soy muy, aunque tú no lo creas, ¿no? O sea, la gente me dice, ay, Tatiana, me encantas, pero cuando toca decir las cosas de frente, con amor te los digo, pero para que ya no sufras. ¿Por qué? Porque créeme que lo he estudiado, créeme que lo he vivido y trato de todo lo que yo te digo, yo lo he vivido un gran porcentaje y por supuesto me educo con grandes personas. Entre eso tengo mi español, Rafa Rodríguez, que trabajó con Tony Robbins, pero llevo 2 años estudiando con él intervenciones y cómo estudiar al ser humano en sí, con dinámicas, con descubrirse. Y me fascina. Primero me fascina porque puedo tener más respuestas a las personas que necesitan. Y eso para mí es invaluable, porque sé que, como dice Martin Luther King, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no he nacido en vano. Wow, wow, Tati, qué poderosa que está esta conversación, ¿ah? Yo estoy, inspiradísimo. Oye, Tati, imagínate tú si tuvieras la oportunidad de encontrar, digamos, hay una máquina del tiempo made in Ecuador, digámoslo así, y tú pudieras volver al pasado y ver esa Tatiana joven que está a punto de lanzarse a ser emprendedora. Y la man tiene mucha ilusión, muchas ganas, pero también tiene muchos miedos. ¿Qué le dirías a esa Tati joven? ¿Y qué consejo te hubiera gustado recibir en ese momento? Que la fe no solo está en los templos, que está en cada paso valiente que das, con miedo pero con firmeza, y que lo hagas, creyendo en ti. Yo me lanzaría. Eso me gusta. Buenísimo, buenísimo, Tati. No, es increíble. El tema de fe, el tema de tú creértela es importantísimo y realmente tú creer que puedes llegar y que puedes hacer cosas increíbles si te lo propones de corazón y con una intención auténtica y poderosa. Oye, Tati, muchas veces las personas que nos escuchan tienen un empleo fijo, están cómodos, pero les mueven las patitas de, oye, y si salto a ser emprendedor, y si tengo mi propio negocio, ¿qué pasaría? Y tú como empresaria, ¿qué les dirías a esas personas que tienen ilusión, pero tienen muchas cosas por la cabeza para que se lancen al agua y que no duden? ¿Y cómo impulsarían toda esa energía para que puedan perseguir sus sueños? ¿Qué les dirías? Primero, una base muy fundamental que el cerebro es poco realista y muy optimista. Entonces, a base de esa pequeña frase, le dirías, estás despertando por tu sueño, pero hay que ser estratégico, ¿sí? Porque de los sueños, sin estrategia no se vive, ¿no? Entonces, si tú tienes un trabajo y es verdad que tú te vuelves un perito en lo que haces, es cuando tú le das 8 horas diarias, ¿sí? Entonces, comienza y ponte una meta. Si tú ya te quieres ir, date 6 meses y ahorra. Pero mientras están esos 6 meses, te tocará sacrificarte un poco, llegar a la casa a seguir alimentando tu sueño. Entonces tú ya vas haciendo la transición paso a paso, porque el cerebro, el reptiliano es el que siempre nos tiene sobreviviendo, ¿no? Entonces él te dice, no, quédate aquí que estás seguro. Y entra menos esfuerzo, mucho más. Y el reptiliano siempre gana en las ventas, siempre gana. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es comenzar a darle a tu cerebro esta nueva visión de vida. Y es importante reconocer que el cambio cuesta, ¿no? La gente resiste al cambio. Eso es pasar un borde, como lo dice Ar- eh, Mindel, ¿no? El borde, ¿qué es el borde? Es cuando tú estás en la primera entidad, en ese trabajo y dices, aquí estoy bien, aquí estoy segura, aquí estoy feliz, aquí estoy bonito. Entonces ahí off, vives en modo off. Entonces, cuando tú pasas el borde, que ese es el cambio, pasas esta montañita y estás en la entidad secundaria, que es la nueva esperanza, estás en otro nivel de visión, que, mira, la zona de confort, dice él, que no hay que salirse, hay que expandirla, porque ¿quién quiere estar afuera de la zona de confort? Sería una locura, pero expándela. Entonces, cuando expandes tu zona de confort, cuando tú comienzas a pasar ese cambio, tú ya estás trabajando en ese nuevo yo, porque tienes otra identidad, una identidad de más conciencia.
pero para hacerlo, entonces, en lo que estás, porque se honra el primario, amigo, el primario siempre se honra, se lo ama, se lo abraza, pero cuando ya no te siente bien, se lo suelta, pero con estrategia. Entonces, date 6 meses, ahorra, estudia y comienza a relacionarte. Tienes que comenzar a relacionarte porque hace un momento leía o ayer que no es ni siquiera lo que tú sepas, y lo dijo también aquí el presidente de la Cámara China de aquí de Ecuador, Cáceres, creo que era el apellido, en una reunión me lo dijo Tatiana, no es lo que sepas, sino es a quien conozcas. Y yo, wow. Entonces, aunque yo sí le agrego lo que sepas, porque yo en este caso estoy en el mundo del desarrollo personal al final del día, ¿no? Entonces, para mí aprender es vital. Pero es verdad, porque hay muchas personas que venden humo y lo sabemos, pero ese, tuvo el golpe de suerte y lo aprovechó. Entonces, mientras tú estás haciendo tu trabajo, lo que conoces, haz lo otro, para que el pase del borde te permita ser eficiente, no entres en esfera por el optimismo que tiene el cerebro y luego te quedes sin nada. Y ahí no es negociable. Entonces, es muy fundamental también buscar mentores, porque solo no se puede, amigo. Solo no se puede, bajo ningún concepto. Yo tengo una alumna de México que me dice, Tatiana, ya me voy a botar en mi trabajo. Le dije, espérate, a ver. ¿Tienes ahorrado? ¿Tienes esto? No, entonces, y ya está, me dice, ay, Tatiana, de verdad, gracias. Pero tú la ves, sale del trabajo, aprovecha sus horas libres, se pone a grabar video, entra en la academia, está pendiente, hace los deberes. Entonces tiene hambre, tiene sed. Entonces, está en lo suyo, pero con su otro chip. Honra su trabajo, pero, ok, no, ya no te doy más horas extras, eso sí, ya no. Me voy a lo mío. Entonces, haces la transición y es lo más sabio que un ser humano puede hacer. Pero, amigo, hay que decidirlo. Porque se puede, pero con estrategia y pagando el precio de la libertad. Sí. No No, vendiéndolo. Tati, qué poderoso lo que dices al final. Empieza con una decisión, con un compromiso de uno mismo, empieza con un plan, con una visión, pero lo que yo veo también poderoso es que vas haciendo hábitos poderosos cada día y vas generando una nueva identidad. Esa nueva identidad que te lleva a alcanzar tu sueño, que te lleva a transformarte, que realmente a sacar tu pasión de hacer lo que tú eres. Así que nada, lo veo increíble. Oye, Tati, un poco ya para ir cerrando. Este ha sido un gran episodio. La verdad, te agradezco un montón por estar acá. Y me llevo lo que nos decías, la importancia de mantenernos en movimiento y encender nuestro modo on cada día. Para mí ha sido un momento que lo cambió todo, así que estoy súper agradecido. Pero te cuento algo bueno, también ha sido un momento tuyo. Así que quiero darte un espacio para ti, para que compartas un mensaje final para todos los que nos están escuchando. Puede ser una historia, un aprendizaje, un libro o cualquier recomendación que te nazca del corazón y quieras regalarle a la comunidad. Muchas gracias, amigo. Primero, déjame decirte que amo y honro tu vida. Gracias por este espacio que estás creando con mucho amor, porque sé que esto nos ayuda a expandir lo que tenemos como seres humanos al mundo. Así que gracias. Y cuando me dices qué historia puedo contar, voy a contar una historia, no va a ser la mía, de Jean-Pierre Dominique. Es un italiano que tenía una vida soñada. Su empresa en una revista muy reconocida y él, un día saliendo a recoger a su hijo porque estaba divorciado en su Ferrari del año, pierde el conocimiento manejando, se desmaya, entra en coma profundo y de ahí comienza su vida realmente. Porque cuando él logra levantarse, quedó atrapado dentro de su cuerpo. Su mente estaba lúcida. Y cuando logra girarse y por medio de una vitrina se alcanza a ver su rostro y ve que un ojo lo tenía cosido. Entonces solo tenía un ojo, toda la boca virada. Y él, ¿sabes lo que hizo? Eso es lo que me apasiona de esta historia. Decidió escribir un libro que se llama La mariposa, la escafrán de la mariposa. Entonces él, solo con el ojo, contrató a una chica y leyó y se aprendió el abecedario y la chica sabía que con cada párpado que hacía era la A, era la B y logró escribir ese libro. Y entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Mira, que cuando esta mente tú no le pones límites con un ojo y parapléjico, puedes escribir la historia de tu vida. Y él decía que había días en que se reía, porque para virarlo tenían que limpiarlo, asearlo y que a veces ya se parecía. Me siento tan patético, pero aquí yo sueño, yo viajo, yo me voy a todos los países del mundo, imagínate. Entonces,
Somos más, amigos. Y es lo que yo le digo al mundo, ¿no? Somos más. No solo te permitas creer que hay un cuerpo y una mente. Abraza tu conciencia, abraza tu ser, abraza tu alma, abraza tu ser, abraza tu fe. Abrázate, deja de decirte tantas cosas malas. Ay, se me cayó la flecha. Ay, soy bruta. No, se cayó la flecha, no es que eres bruta. Entonces cambiemos el lenguaje, porque cuando tú cambias tu lenguaje, cambias tu foco y cambias tu fisiología. Si tú dices que eres bruto, tu foco, todo te tropiezas y tú estás así. Sí, es que soy bruto. Entonces cambia, di, soy una persona que nació para comerse el mundo. Entonces vas a tener gente como tú y yo que nos estamos encontrando, porque nos encontramos con gente de mundo. Entonces nos sentimos sanos, nos sentimos libres, nos sentimos únicos. Y eso no es ego, eso es vivir en libertad, siendo tú. Ay, Tati, qué increíble, qué historia tan poderosa. Wow, wow. No te puedo expresar las palabras y el agradecimiento que estés acá. Estoy súper, súper feliz. Y la verdad, o sea, esta conversación fue increíble. Me llevo aprendizajes muy poderosos. La importancia de vivir en el modo on encendido, de atrevernos a salir de nuestra zona de confort, de poner nuestra energía, nuestra voz, nuestro corazón al servicio de los demás. Y este episodio me recuerda el inmenso poder que tienen las historias, porque cuando escuchamos la experiencia de alguien más, no solo conocemos su camino, sino también encontramos pedacitos de nosotros mismos y descubrimos que sí, es posible caminar, avanzar y encender nuestra vida. Y para todos los que nos escuchan hoy, gracias, gracias de verdad por estar aquí, por acompañarnos, por abrir este espacio en su día, por escuchar una conversación como esta. Y si algo de lo que tú escuchaste te llegó al corazón, que no se quede aquí. Quién sabe, tal vez alguien justo está esperando que les llegue este mensaje para poder marcar una diferencia enorme en su vida. Porque compartir no solo multiplica el mensaje, también multiplica la posibilidad de inspirar y de transformar a alguien más. Así que te invito a llevarte a lo que hoy te hizo clic y cuando llegue el momento recuerda, marca tu momento, ese día es tuyo. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Momentos que lo cambian todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, amigo. Bendiciones para todos. Gracias.